del día, senador Mayans. Gracias, presidenta. Bueno, lo que sí espero, presidenta, es que... ¿me escucha, presidenta, bien? Sí, muy bien, senador. Adelante. Sí, lo que espero que después, cuando se terminen, en el caso mío, por ejemplo, que no comiencen a llover cuestiones de privilegio porque no les gustan las cosas que yo le digo, porque eso no corresponde. Estuvo muy bien la otra vez a ver cuando dijo en qué consiste el tema del trabajo parlamentario y del respeto hacia las reglas del Parlamento. No poner cuestiones de privilegio para poder responder y tener la última palabra, porque el tema parlamentario es así, el que gana, en el caso nuestro, decimos, bueno, tiene la mayoría parlamentaria y tiene que ser respetada la última palabra, porque si no es un concepto de patrón, yo soy el patrón y tengo la última palabra, y bueno, esas cosas no podemos permitir. Le quiero decir esto porque la otra vez pasó esto y la verdad que me desagradó mucho, y hablaron de un tema que nada tenía que ver con la situación, que no tengo ningún problema en discutirlo cuando quieran, pero no se hace esto utilizando un artilugio que en definitiva es una deslealtad parlamentaria. En segundo lugar, quiero destacar, obviamente que esta es la última sesión, y la verdad que tuvimos un trabajo impecable. Primero agradecerle a usted por la tenacidad que tuvo, porque a pesar de todas las tormentas, usted insistió en el tema, tenemos que trabajar, tenemos que hacer las sesiones como corresponde. Bueno, hubo algunos intentos de poder parar y decir, bueno, estos temas podemos tratar, el otro tema no. Bueno, pero en eso yo a usted, la verdad que le tengo que felicitar por la firmeza que tuvo. También felicito y quiero expresarla a los secretarios, tanto al secretario parlamentario, la secretaria administrativa, al personal, el esfuerzo que han hecho, con prácticamente casi 30 sesiones tuvimos, y desde que usted está a cargo de la presidencia, y hemos tratado temas varios. En acuerdo solamente tratamos más de 80 expedientes, y después leyes en el tema de los DNU. Bueno, la verdad que ha sido un año verdaderamente productivo, y le agradezco mucho a usted, a las secretarías, al personal, y obviamente también a los bloques, porque en eso consiste el Parlamento. Yo nunca veo de esto una cuestión política, creo que todas las personas que están acá son honorables, y son personas que han trabajado en sus lineamientos políticos, defienden sus lineamientos políticos. Obviamente no coincidimos porque por eso tenemos distintas visiones, pero valoro mucho yo la dirigencia, y también valoro a cada senador, no importa del partido político que sea, porque si está acá presente, obviamente que no importa si es uno o el bloque es dos, pero está acá para dar su opinión respecto a los temas que estamos tratando. Siempre digo que esto no es una cuestión personal, ¿verdad? Yo en lo personal le aprecio mucho a todos, obviamente, pero en la discusión política sí, por ahí puede ser un poquito, por ahí hay algunas cosas que dicen que a algunos no les gusta, bueno, pero esa es la visión que nosotros tenemos. Y le quiero agradecer también al bloque nuestro, al bloque mío, ¿verdad? En primer lugar, la solidaridad y la generosidad que tuvieron los compañeros conmigo a todos le agradezco, sobre todo la generosidad y la solidaridad, esa sería la palabra que tuvieron conmigo, y con Anabel, que es mi compañera, que obviamente ha trabajado muchísimo, y que hoy les cuento la verdad, yo le pedí a Anabel que cierre hoy. Le dije a Anabel, cerrado porque todo el esfuerzo y para que en el tema de la mujer, todo lo que hiciste como... Después me llamaron a él y me dice, mira, José, lo que corresponde, que yo como presidente, lo que te agradezco el gesto, me dice, pero yo hubiese preferido que cierre ella hoy el cierre prácticamente de las sesiones ordinarias. Bueno, no quiso hacerlo, pero le agradezco a mi compañera de fórmula, inseparable realmente, y toda la colaboración y todo el esfuerzo que ha hecho, y obviamente a todo el bloque nuestro por todo el trabajo que han venido realizando, a todos los compañeros y compañeras, sin excepción, realmente. Un año excepcional, ¿eh? Multiplicamos casi por 4 el año anterior, cuando nosotros necesitamos que el Parlamento funcione y no funcionaba. Pero este año funcionó el Parlamento más allá de todo. Bueno, ese es un tema. Así que gracias a todos realmente. Y un abrazo fuerte para todos. Ahora estamos tratando la orden del día 543/20, que es el tema sostenibilidad de deuda. Y obviamente estuvo el ministro Guzmán presentando el proyecto, que estuvo impecable realmente. No es cierto que al ministro Guzmán, porque al ministro Guzmán solamente la oposición le preguntó. Nosotros no hicimos ninguna pregunta, pero la oposición le hizo todo tipo de preguntas. Y hay algunos que inclusive le dio una lección de cómo fue el tema del tema de la deuda, aunque por supuesto que la vanidad no les permite, pero él en su humildad y en su calidad técnica explicó el concepto del cambio, el tema de los fondos buitres,
de por qué cambió el sistema en Estados Unidos, de por qué antes los fondos buitres no podían participar del tema de las deudas soberanas y después hubo un cambio de la visión de Estados Unidos, que obviamente que lidera todo este tema de la economía liberal en el mundo. Y la verdad que estuvo muy bien el ministro, explicó bien el tema. El tema es sencillo, está basado obviamente en el artículo 4 de la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 4, y en el artículo 76 que prohíbe delegaciones al Poder Ejecutivo. Estos artículos que son de orden constitucional y de jerarquía constitucional, lo que dicen es que obviamente es el Parlamento el que tiene que autorizar el endeudamiento público. Y esto fue violado sistemáticamente en el gobierno anterior, aunque ellos se enojen por esto, pero hubo una violación flagrante de la Constitución Nacional en cuanto al tema del criterio de aplicación de la obtención de deuda pública. Haciendo caso omiso a la Constitución Nacional, haciendo caso omiso a leyes también que teníamos, y obviamente el resultado estaba a la vista. Por eso esta ley tiene 3 artículos, ¿verdad? El primer artículo consiste en donde obviamente tiene que estar asentado en el presupuesto y fijar un límite con respecto al tema de los títulos en valor extranjero, en moneda extranjera y con legislación extranjera. Y el otro tema es, obviamente, el tema del Fondo Monetario Internacional, que tiene que llevar un acuerdo expreso del Congreso. En síntesis estoy diciendo, porque la verdad que el miembro informante y la mayoría lo explicaron bien. Y el artículo 3, en donde explica, obviamente, que el Congreso no puede endeudarse para casos corrientes, no puede autorizar para casos corrientes, salvo en caso de emergencia, que hace mención, obviamente, al artículo de la Ley de Administración Financiera. Esto es todo el proyecto que estamos tratando. Pero en realidad acá, este es un proyecto que invita a la reflexión. Le gusta, a quien no le gusta, tenemos que reflexionar sobre lo que pasó acá y obviamente sobre las cuestiones que estamos tratando, ¿verdad? Porque estamos tratando deuda. ¿Y la deuda qué es? Y bueno, la deuda hay que tener, por ejemplo, es decir, el monto, el plazo, la tasa, la comisión, ¿verdad? Las reglas de amortización, el dominio de pago, la legislación aplicable. Bueno, todo esto lleva, por ejemplo, al esquema de un endeudamiento, cuando uno va a tomar un endeudamiento, son reglas básicas de un endeudamiento. Pero el otro tema realmente de todo esto es el tema del plan económico. Porque la visión que nosotros tenemos, y que venimos prácticamente con Perón ya de esto, es el punto 1 de un programa de gobierno es la independencia económica. Y esto lo tenemos bien marcado. Sin independencia económica no existe soberanía política. Y sin soberanía política no podemos dar los programas de gobierno adecuados para llegar a ese camino de justicia social que la Argentina necesita para tener vida digna de todos sus habitantes, porque también tenemos claro, como siempre decimos, estos son principios nuestros, que a mayor injusticia social, mayor violencia social, y a mayor justicia social, mayor paz social. Y nosotros creemos realmente en la economía social, el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar del hombre. Y bueno, yo digo, Parrilli dio un dato muy interesante, porque estos datos que dio Parrilli lo dijo inclusive Caputo cuando estuvo, que lo señaló bien también Anabel, ¿verdad? El tema de la conducción económica se mide por los resultados. Esta es la realidad. Entonces, si el programa económico puede demostrar resultados positivos, obviamente es un programa que es factible de realizarlo y además que genera bienestar. O todo lo contrario. Bueno, en el gobierno de Néstor y en el gobierno de Cristina, el resultado del programa, ¿verdad? Primero, como gobernador da trabajo, digamos, de haber recibido un alto nivel de desocupación, quedamos en 5.9. O sea, casi 6 puntos. Está destacado eso en el documento que se entregó prácticamente al esquema internacional por parte de niveles de pobreza, niveles de indigencia. Pero hay un tema que realmente dice acá, el tema es cómo pagamos una deuda, con ajuste. No, nuestro gobierno no se hizo eso. Nuestro gobierno es creciendo la economía. Porque fíjense ustedes, por ejemplo, cómo termina el ratio de deuda, que fue también lo que dijo Anabel, que fue lo que discutimos con Caputo cuando vino a la Comisión de Control de Deuda.
El ratio de deuda que recibe nuestro gobierno es de un 160% en relación deuda-PBI. Y cuando termina, el ratio de deuda es 40%. O sea, hay una diferencia enorme. O sea, la deuda argentina con respecto al PBI era el 40%, y de eso el 50% estaba en pesos y el otro 50% estaba en dólares. Entonces, eso es el resultado que nosotros podemos exhibir. Se ha bajado, obviamente el país estaba en default, recibió un país en default, como ahora, y al recibir el país en default, también nadie nos prestaba un peso, y como le dijeron a Jesús, médico, sálvate a ti mismo, y fue lo que hicimos, ¿verdad? Trabajando realmente en este concepto de la economía social. En eso estuvimos trabajando. Y el resultado, realmente, yo digo, bueno, tendrían que haberlo mejorado. Por ejemplo, si a mí me decían de que el gobierno de Macri bajó el ratio de DEA al 39%, un éxito, bajó el 1% más. El 1% más bajó, bueno, es un éxito. Bajó la tasa de desocupación del 5.9 al 5, un éxito total, ¿verdad? Y logró, bueno, estos son los resultados reales, porque hacen la cuestión del programa económico. Y entonces, obviamente que el programa económico de Macri, tenemos muy claro que fracasó en forma contundente. No tomen esto como una cosa que leyera usted, porque la realidad fue de que se demostró un fracaso contundente. Ratio de deuda casi el 100% del PBI, caída del PBI, caída del empleo, ¿verdad? Pero a nosotros nos vendieron un cuento ahí, ¿verdad? Y un relato al pueblo argentino. El tema de la inflación es una cosa que no se puede resolver inmediatamente. El tema del dólar paralelo es un tema que se puede resolver inmediatamente. Mire, lo llevamos al dólar a 14 y se resolvió el problema. En 15 días lo resolvimos el problema que el peronismo no lo pudo resolver, ¿verdad? Entonces, liberamos las importaciones. El tema del subsidio, que era para el sistema económico, que era 247.000 millones de pesos, 3.8 del PBI, 3.8 del PBI, 247.000 millones, resolvieron inmediatamente. Dolarizamos las tarifas y que obviamente Juan Pueblo pague las tarifas. Entonces el plan económico es así de sencillo. Devaluamos, aumentamos las tarifas y a partir de ahí tenemos una lluvia impresionante de dólares. Ese era el cuento que nos vendieron. Y no apareció ninguna lluvia de dólares y obviamente se estabilizó todo el sistema. Y cuando se dieron cuenta, había que comenzar a fabricar Levac y Lelí por doquier. Llegaron, lo trajimos a Stusenegger y le vino a explicar el tema de la Levac. Le dije, usted va a ir preso por lo que está haciendo. Le digo. Duplicaron la base monetaria, en 2 minutos duplicaron la base monetaria. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa irresponsabilidad de duplicar la base monetaria? ¿Cómo se llama duplicar después la base monetaria en Levac y después en Lelí, como si eso fuera poco? Entonces, obviamente que eso después llevó al desastre de las licitaciones por parte del Banco Central, que primero eran trimestrales, después eran mensuales, después eran semanales, y después terminaron con intereses usurarios del 85%. Fracasó el plan económico. Eso fue lo que pasó. Fracasó el plan económico. Y ustedes no hacen una autocrítica al respecto. Esa es la parte donde no estamos de acuerdo. Y entonces utilizan todo tipo de artimañas para ver cómo explicar que el programa de Macri no trajo ninguna lluvia de dólares, no trajo ninguna lluvia de inversión, sino que trajo lluvia de pobreza, de miseria, de hambre y de endeudamiento. Esa parte no lo dice. Entonces nos dejan un país en default, en una emergencia completa, total, y ahora un año se pregunta a ver si somos magos y podemos resolver el tema del crecimiento económico en medio de una pandemia. ¿Cómo no? Tenemos la libertad de expresarnos y decirle, mire, señor, ustedes hicieron esto con el país. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Dice, vamos a colaborar con ustedes, pero si usted no existe, lo escuché a nuestro ministro de Economía, ¿verdad? Porque el problema son a veces las recetas. Algunos te dicen, hacemos esto y ya está, devaluamos y ya está, creamos retenciones móviles y ya está, hacemos lo otro y ya está, y no está nada porque la economía es un esquema complejo. Me hace acordar a mí al tema de cuando fue Bush, ¿verdad? Porque tenían una balanza desfavorable con Japón. Se fue a Japón, se desmayó, pobre, pero tuvo un problema de salud. Y obviamente que en algunas partes dijeron que es la caída del imperio yanqui ante el imperio japonés, más o menos esto fue la lectura. Pero en realidad Clinton dijo inmediatamente, el problema es la economía, estúpido, le dijo, el problema es la economía.
¿verdad? Y sabemos que la economía, ¿qué es? La economía es complejísima, ¿verdad? Entonces, ya vimos la receta de muchos ministros de Economía, pero lo que tenemos que mirar son los resultados, son los resultados. Entonces dice, bueno, ¿cuál era la diferencia? Acá se habló del tema del plan automotor, ¿verdad? Bueno, eso voy a llegar a esa conclusión. Pero la economía es producción, la economía es industrialización, la economía es comercialización, externa, interna, la economía es consumo. Y esos factores hacen al desafío que uno tiene en el esquema económico, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, el tema del consumo, el salario. Un jubilado en el tiempo de Cristina ganaba más de $400. Después de la gran reparación histórica gana menos de $200. O sea, el resultado antes y después, es lo mismo, no sé, que te vayas a la peluquería y en vez de hacerte la permanente, como se hacen algunos, como se hacen los rulos, como dicen, te pelen la cabeza. Entonces vos decís, ¿qué me hicieron acá? ¿Verdad? Ese es el resultado de la economía. Entonces no puede decir, bueno, la economía real cayó, el tema del consumo cayó por el tema del salario. ¿Por qué cayó el salario? Y bueno, cayó el salario porque se cayó la economía. El otro tema es el tema de la exportación, la importación. Alguien habló acá de la industria automotriz. Yo estuve en representación del Congreso cuando se habló del tema de la industria automotriz. Muy lindo el tema de la industria automotriz, ¿verdad? Pero el 30% se genera acá. El 70% hay que importar, que fue la discusión que tuvieron con Kicillof, ¿verdad? En su momento, que Kicillof le decía, miren, señores, como mínimo, para equilibrar la balanza tienen que llegar al 50%, porque si no, ¿qué me están haciendo? Ustedes el 30% producen acá y me demandan dólares por el 70% de la producción. Cuanto más produce, necesito más dólares para poder aumentar el tema del esquema de inversión productiva. Entonces, esto es lo que está en discusión, esto es lo que está en discusión. Y obviamente que después también están las decisiones. Había una persona que se llamaba en el banco, se llamaba Pedro Vizcay. Pedro Vizcay era director, que usted lo había puesto, director del Banco Central, que obviamente comenzó a pedir informes. Pidió el primer informe por la LEVAC, después pidió por la otra LEVAC, y después pidió, obviamente, por todos los movimientos. ¿Qué le hicieron a Pedro Vizcay? Lo echaron. ¿Por qué lo echaron? Porque molestaba, porque pedía mucho informe, porque a estos funcionarios no le gustaba, con el acuerdo de algunos. Le echaron a... Decía, ¿por qué no ese de la Cámpora es comunista? Así como, como le decían a Kicillof el enano maldito, otro comunista. Esa era la definición. Dos comunistas que preguntaban cómo venía la situación, cómo venía la mano del tema. Entonces, ¿qué hicieron? Apretarlo, porque ¿por qué pregunta tanto este muchacho? Entonces lo echaron del Banco Central. Eso que hablan de la institucionalidad y de la tolerancia política, ¿verdad? El primero que le echaron es a Vizcay. Después, por supuesto, que le echaron de la Auditoría General, a Echegaray, con una excusa, y después, por supuesto, a la Gil Carbó. Y bueno, si le voy a contar todas las cosas que hicieron, vamos a estar todo el día acá, ¿verdad? Esa es la realidad. Y entonces, la visión económica que se tuvo realmente fue una visión mala por los resultados. Yo creo que cuando uno toma un crédito, ¿verdad? Cuando toma un crédito dice, bueno, ¿para qué es el crédito? ¿Verdad? Para la producción primaria, para la producción industrial, para la comercialización. Bueno, en el tema de la comercialización, otro problema que tenemos son los abusos. En cualquier lado, la economía los tasas son razonables. Tasas razonables. Acá te ganan en el producto y en la financiación del producto. El doble en el producto. Y los bancos que te hacen, te estafan. Te estafan. Ese es otro de los problemas que tenemos en la Argentina. Vos te vas a cualquier lado, te vas acá a Paraguay, querés comprar un auto, comprar por $1.000 por mes y te pagan el auto. Vos te está vendiendo producción, servicio. Ah, la tasa sí, olvídate. Acá en Argentina te revientan con la tasa. Entonces, tenemos varios problemas que hay que resolver en la economía argentina. Tenemos muchos problemas. Ahora voy a decir, bueno, también puede ser el crédito, por ejemplo, para esquemas estratégicos, como ser, por ejemplo, el sector productivo, o para ser, por ejemplo, por el sector energético, o para desarrollar industria, por ejemplo, que tenemos ahí en Río Negro, que tenemos industria de primer nivel en materia nuclear, desarrollo de radares, desarrollo de satélites, ¿no? Acá se vendió el tema de satélites, ¿verdad? Entonces, cuando el problema es el plan económico, el problema es el plan económico. Y también la visión que se tiene del plan económico.
Y obviamente que eso obedece mucho al concepto de la política internacional, ¿verdad? Cuando dije lo de Bush, la diferencia que había era que, por supuesto, Estados Unidos tenía autos que parecían un bote y Japón comenzó a tener otro tipo de visión, aparte de inversión, de mucha inversión en la robótica, ¿verdad? Y acá también hubo robótica, pero esa no es robótica electrónica, sino robótica a cuatro manos, porque la robótica era en los créditos internacionales y en las comisiones que pagaban, que eran verdaderamente vergonzosas. Entonces, ¿qué país se va a levantar con ese criterio de tener créditos que pagan tasas que son usurarios y que aparte de eso te cobran? Fíjense lo que hicieron con el tema de las comisiones. Con el tema de las comisiones, eso es robo puro, intereses, robo puro que tienen que pagar los argentinos. No estamos hablando de 3 pesos. Miren, en el gobierno nuestro, ya que no les gusta, escúchenme porque ustedes se enojan por ahí por lo que yo digo, 54.000 millones de dólares fue desde que inició nuestro gobierno hasta que terminó el gobierno de Cristina, 54.000 millones con el país en default y con todo el lío que tenían del problema de la deuda. Daba un promedio de 4.500 millones de dólares por año de deuda. En el gobierno de Macri, vamos a hacer la base, 100.000 millones, 25.000 por año. ¿Y dónde está esa plata? ¿Y dónde fue esa plata? ¿Al sector productivo? ¿Al sector industrial? ¿Al sector comercial? No, fue a la usura. Fue a la usura, ¿verdad? Y a la robótica, a cuatro manos. Porque ahí realmente estaba el problema que nosotros estábamos teniendo, porque aparte, ¿verdad?, de ser presa del sistema de usura, obviamente que el desastre del país fue por eso y quedamos en estas condiciones. Quedamos lamentablemente en estas condiciones. Bueno, ahora el desafío, obviamente, es tener, si vamos a tener, ahora quédense tranquilo porque el crédito casi no va a haber más ya porque no hay nadie que nos preste ahora como en el 2001. Nadie nos quiere prestar un peso gracias a la gestión de que hicieron. No hay nadie que nos quiera prestar un peso, así le pongamos todas las cláusulas que se pongan. Y quédense tranquilos que por ahora no nos vamos a endeudar en ese sentido porque no hay nadie que nos preste plata. Porque el desafío que nosotros tenemos en este momento es poner en marcha la economía. Esto ya está, esto hubiese sido antes. Ya tenemos, lamentablemente, como decía Maradona, la tenemos adentro, dice pero por el tema de la deuda, que ya tenemos la deuda, ¿verdad? En este momento ya instalada en el país, y obviamente que esa deuda que está dentro del país, que obviamente se fue, ¿verdad? Se fue, y obviamente esa deuda se fue y tuvimos una cantidad de plata que prácticamente no podemos devolverla, por lo menos en el corto plazo, porque necesitamos la dimensión del tiempo como para poder restablecer la deuda que hemos tenido en forma injusta a los argentinos y que van a tener que poner, generaciones de argentinos van a tener que pagar esto. Miren, yo creo que obviamente si hubiésemos tomado esta decisión antes y no hubiésemos tenido semejante endeudamiento, la economía argentina, sobre todo en el tema de la pandemia, podíamos tener otra visión del desarrollo económico argentino. Y creo que realmente a partir de acá me parece importante que el Congreso mire el tema y que defina realmente que el endeudamiento sea para cuestiones de producción primaria, industrial, comercial y de desarrollo estratégico para el país. Esa es la única visión que se puede tener para el tema del endeudamiento. No puede haber otro nivel de endeudamiento. Entonces, por eso digo, bueno, dentro de todo es un avance esto y que creo que ratifica lo que está ratificado ya en la Constitución, que el Parlamento tiene que autorizar cualquier endeudamiento público que tengamos, ¿verdad? Y vuelvo al principio, esto que decía Perón, que nosotros, obviamente, nosotros queremos la independencia económica del país, queremos la economía social del país. Perón el 9 de julio de 1947 declara la independencia económica del país. Y decía, éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que especulaba con el hambre y la miseria de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora dice, nuestro rumbo es el rumbo de la patria. Y hemos levantado sobre esta Argentina humillada, vencida y traicionada, una nueva Argentina libre, justa y soberana. Y que creo que es el camino que nosotros queremos encontrar. Por eso nuestro bloque va a acompañar esta visión que tuvo el presidente de la Nación para mandar este proyecto para que el Parlamento tenga participación activa
en el endeudamiento de la República Argentina. Vamos a acompañar positivamente, agradeciéndole una vez más y obviamente a todos por el gesto y obviamente también si alguien se siente agredido por mis palabras o por algunos excesos, pido realmente disculpas porque a veces en el fragor de la lucha uno larga cosas que por ahí lo dice vehementemente, pero sin querer ofender a nadie. Así que agradecerle a todos realmente el gran esfuerzo que se ha hecho en este año parlamentario y fundamentalmente ver si ahora en las extraordinarias podemos también ver los otros temas que quedaron pendientes. Así que acompañamos positivamente esta gestión que ha hecho el Poder Ejecutivo y que obviamente esperamos que realmente tengamos una recuperación del esquema económico, sobre todo una vez que tengamos la vacuna en esta pandemia que realmente nos jugó una muy mala pasada, no solamente a los argentinos, sino a todo el mundo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.